¿Qué? ¿Cómo y dónde? Te lo explico en este vídeo. A todos nos gustan los finales felices después de enamorarse y es... Bueno, si estás soltero o soltera, este vídeo también es para ti, si quieres pedir una hipoteca solo. Lo que pasa es que en este país esto empieza a ser un poco difícil con la situación económica que estamos viviendo. Pero, llegado a cierta edad, o una vez que hemos encontrado el amor, toca poner los pies en la tierra. Y es que lo primero y principal en la vida de un adulto es buscar dónde establecerse. Es decir, aquello que viene siendo buscar una hipoteca, no un hogar. Primero la hipoteca. Y muchos os estaréis preguntando, ¿qué es una hipoteca? Una hipoteca sigue siendo el dinero más barato que te puede prestar un banco. Y me da igual los tipos de interés. El más barato. Una hipoteca es un préstamo normalmente asociado a la garantía del inmueble que compramos con esa hipoteca. Es decir, en la mayoría de los casos, si no puedes pagar esa hipoteca, el banco se acabará quedando ese inmueble. Pero esto ha cambiado mucho con los años, y es que antes de la crisis de 2008 te financiaban hasta el 100% del valor de la vivienda, y en muchos casos te financiaban el total del valor de la vivienda, más los gastos, más los muebles de la vivienda, e incluso si te querías comprar un coche nuevo te lo metían dentro de la hipoteca. Y conozco muchos casos de estos. Hasta que llega la crisis de 2008 que te he comentado, y los bancos empiezan a tener más pisos y casas embargadas que oficinas. Y mira que en aquella época habían oficinas de banco, ¿eh? Cada vez me presento más tarde en los vídeos. Mi nombre es Alejandro Tomás, esto es Proyectos Triunfadores, y si quieres aprender de finanzas y mejorar las tuyas, suscríbete y activa la campanita, que es lo mejor que vas a poder hacer hoy. Y volviendo, después de esta crisis, los bancos pasan, en la mayoría de los casos, a financiar solo el 80% del valor de la vivienda o, en muchas ocasiones, de la tasación. Y aquí hay una pequeña trampa que después, más tarde, explicaremos. Y es que nos financien el 80% del valor de la vivienda implica que tenemos que tener el otro 20% del valor de la vivienda ahorrado, más los gastos, que en la mayoría de las ocasiones suele rondar en torno al 14% del valor del inmueble. Que estos comprenden notaría, tasación, AJD, actos jurídicos documentados, ITP, impuestos sobre transmisiones patrimoniales en caso de que seas de segunda mano el inmueble, o IVA, impuesto sobre el valor añadido en caso de que sea nuevo, etc, etc. Vamos, que debes tener unos buenos ahorros para poder continuar con el proceso o tener un perfil muy bueno para que te puedan llegar a financiar el 100% del valor de la vivienda, que estamos diciendo que es difícil, pero en ciertas ocasiones es posible. Ya que además, volviendo un poco al truco este sobre la tasación, y es que si el inmueble te lo tasan muy alto, es decir, dicen que tiene un valor muy alto, y la hipoteca va sobre el 80% de tasación, la tasación puede que no sea el mismo importe de la compra. Y esto, si quieres que extendamos esto, déjalo en comentarios y te extiendo toda esta trampilla, truco en otro vídeo, pero es muy importante que tengamos en cuenta y muy claro el tipo de hipotecas que existen a día de hoy en el mercado para poder tomar la mejor decisión posible en base a nuestro perfil. Por eso quiero explicaros qué tipos hay y en qué consisten, pros y contras de cada una de ellas. En primer lugar tenemos la hipoteca fija, y es que esta hipoteca siempre te va a mantener la cuota exactamente igual. El mismo tipo de interés, bueno, eso como todas, lo que pasa es que como no influye y no interviene el Euribor en esta hipoteca, como veremos en las variables, siempre vas a pagar lo mismo. Y en cuanto al tema del Euribor, si quieres que profundicemos en qué es el Euribor, cómo te afecta y por qué ha afectado de esta manera a las hipotecas variables que veremos ahora después, déjame en los comentarios porque así me ayudas un montón para saber qué tipo de contenido necesitáis para mejorar vuestros conocimientos financieros. Y volviendo a la hipoteca fija, esta hipoteca yo llevo recomendándola hace muchos años. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a tener siempre una estabilidad económica a la hora de contemplar y controlar esos gastos fijos que tenemos cada mes, de los cuales hemos hablado muchísimo a lo largo de los últimos vídeos en cualquier tipo de planificación que hagamos a nivel financiero. El lado negativo de estas hipotecas es que, sobre todo hace unos años, ahora quizá menos, pero hace unos años la cuota solía ser bastante más elevada de lo que nos quedaba en una hipoteca variable. ¿Por qué? Porque el tipo de interés era más alto de una hipoteca variable, ya que la hipoteca variable, como ahora veremos, normalmente era un tipo de interés más bajo sobre Euribor. Bueno, era y a día de hoy también
casi sigue siendo así. Lo que pasa es que al subir tantísimo el Euribor, por eso las hipotecas variables están tan crudas actualmente. De hecho, por mucho que hayan subido los tipos de interés, yo hace años ya recomendaba una hipoteca fija y a día de hoy sigo recomendando la hipoteca fija. Es la forma, como digo, de no tener sobresaltos en nuestra economía. En segundo lugar tenemos las hipotecas variables, las más famosas en la década pasada y las hipotecas que están haciendo pasar muy mal a muchas familias a día de hoy. ¿Por qué? Porque muchas de estas hipotecas al principio tenían más interés y después menos, incluso podía ser al revés, que al principio tuvieran menos interés y después un poquito más. Bien, pero lo relevante en estas hipotecas no era ese interés de la hipoteca como tal, sino la trampita de más Euribor. Es decir, a ti te vendían una hipoteca en la cual te decían que la hipoteca era a un 0,25, a un 0,50 o a un 1% más Euribor. Bien, mientras el Euribor estuvo muy bajo, incluso en negativo, todo era fantástico y maravilloso, pero en el momento en el que los bancos empiezan a subir el precio del dinero por el que se venden el dinero entre ellos, el Euribor sube y ese más Euribor es lo que ha matado la economía de muchísimas familias en España. Y es la trampa de las hipotecas variables, que hace muchos años ya no las recomendábamos, junto con mi equipo, y que a día de hoy seguimos sin recomendarlas porque lo que más prima en una familia, y lo repito y lo reitero, es tener tranquilidad económica. Y si quieres que te ayudemos a solicitar una hipoteca o a ver si es viable tu operación o no es viable, o incluso a saber hasta cuánto puedes comprar y que te ayudemos, abajo te dejo un link donde nos puedes escribir. Te llamaremos y te informaremos y te ayudaremos absolutamente en todo. En tercer lugar tenemos la hipoteca mixta, y es que esta hipoteca combina parte de variable y parte de fija, pero en cuanto a tiempo, es decir, X años a variable y X años a fija. Mi opinión personal sobre estas hipotecas es que tienen casi lo peor de una y lo peor de la otra, pero eso es a nivel personal y no es que me acaben de gustar demasiado. Las ventajas de esta hipoteca es que normalmente la parte que es fija suele ser más baja que en una hipoteca constante que siempre es a interés fijo, normalmente, y que puedes elegir, depende del producto que elijas, ese tiempo que quieres a interés fijo y cuánto quieres de variable, evidentemente. Y visto así puede llegar a parecer hasta interesante, pero ahora te explico por qué no me entusiasman así a mí este tipo de hipoteca. Y es que, por ejemplo, si empiezas a tipo fijo, que normalmente suelen ser así, y no tienes ningún tipo de estabilidad económica, cuando llegue el momento de que esa hipoteca se convierta a variable, es cuando vuelves a estar en la situación que comentábamos de todas las familias que contrataron hipotecas variables y en una montaña rusa de no saber de cuánto va a ser tu hipoteca. Es decir, vas a volver a depender al cabo del tiempo del Euribor o de no el Euribor si sube o si baja. También te van a pedir todo tu histórico financiero, extractos, préstamos, historial crediticio, etc, etc, etc. Una locura, te van a pedir hasta la partida de nacimiento casi. Cabe recalcar que estos requisitos van a variar mucho, depende del lugar que vayáis a pedir ese préstamo, esa hipoteca, ¿vale? O incluso dependiendo en muchas ocasiones del precio y el valor de la vivienda. Así que antes de solicitarla es importante comparar en diferentes entidades, en diferentes bancos, incluso en diferentes oficinas dentro de la misma entidad bancaria. Puede variar una locura en cuanto a requisitos, que te la concedan, que no te la concedan, incluso depende de cómo se plantea la operación a la hora de presentar esa documentación. Por eso es importante contar con profesionales, como te decía antes, y nosotros te podemos ayudar. Así que ya sabes, te dejo el link abajo, si necesitas ayuda, escríbenos y, como siempre te digo, sabes que me enrollo poco para despedirme. Hasta aquí el vídeo de hoy. Mi nombre es Alejandro Tomás, esto es Proyectos Triunfadores. Acuérdate de suscribirte y darle un buen like al vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.